En la localidad de Andresito, ataque del gusano en hierba, Marandobá, ataques importantes, métodos de control, consejos técnicos. Hemos terminado de colocar la trampa lumínica que atrapa digamos, a los insectos nocturnos, que en su mayoría producen daño a los diferentes cultivos, ya sea hierba, té, tabaco, soja. En este caso, estamos tratando de hacer experiencias, con la captura de Marandobá. ¿Y en qué consiste la trampa? ¿Por qué elementos está formada? La trampa consiste, tiene un tubo fluorescente que posee una luz especial que es más atractiva hacia los insectos, porque la mayoría de los insectos, de hábitat nocturno, son guiados, por la luz de la luna o otras luces, ¿viste? En este caso vamos a simular eso, ¿viste? Para atraer a los insectos y que los mismos, sean atraídos, por nuestra trampa. En este receptáculo tenemos aceite común, que es de automotor, las mariposas en este caso, que revolotean, al caer acá quedan sus alas, adheridas con la sustancia y luego son atrapadas en el mismo, pudiendo hacer un recuento posteriormente, Entonces se puede ir viendo, Se va a poder ver qué tipo de insectos hay. De tipo de insectos, pero nosotros estamos buscando específicamente el Marandobá en este caso. De Marandobá. En la fuente de energía va a ser una batería. ¿Cuántas trampas se van a aplicar acá en la zona de Andresito? Y por el momento se van a poner 2 y con la de Azula 3, por el momento. Para hacer el primer panorama, de ver cómo funcionan las trampas, como he dicho en comienzo. Es una prueba piloto. Es una prueba piloto, sí. Y más adelante tratar de llegar a ver cuál es el umbral de daño ecológico en base a, a la captura que se tendrá en la futura en las trampas que se van a colocar, ¿no? ¿El Marandobá solo a la hierba le llega? No, también a la soja, recién estábamos hablando que la mandioca y otros cultivos más. Tabaco, sí. El Marandobá tiene un ciclo que va de huevo, larva, pupa y adulto. Creo que estamos acá en la chacra de un productor de Andresito que ha sufrido un principio de ataque de Marandobá. Le queremos preguntar, ¿qué debe hacer un productor cuando aparece esta plaga, cuando hay indicios? ¿Cómo debe actuar, digamos? Bueno, mira, nosotros ya tenemos bastante experiencia en Andresito con respecto a esta plaga, porque en el año 89-90, cuando vivía todavía el papá de Laco, Silvero, tuvimos una experiencia con un productor que le decíamos que queríamos que se filme eso, y resulta que el productor no esperó la hora fijada porque era impresionante el ataque que teníamos, que era un productor, un colono que ya ha fallecido acá en la zona, don Otto, que pero era impresionante porque vos veías como parecía, como pasaba la plaga y te dejaba las plantas peladas, ¿no es cierto? Y bueno, después tuvimos otros ataques así esporádicos en otras épocas, y hace unos 3 años se empezó a nuevamente incentivar el ataque de este gusano. No sabemos si es porque se incrementó mucho el cultivo del tabaco en la zona, ¿no es cierto? O si es que porque se lo persigue, ¿no es cierto?, en su hábitat de ataque al tabaco. Y tuvimos problemas de ataque en mandioca, y por supuesto en yerba mate, ¿no es cierto? En el caso de don Osvaldo, preventivamente, como me preguntaste, no se puede hacer nada, ¿no es cierto? Esto es únicamente cuando se ve la plaga, hay que atacarla, ¿no es cierto? Y como él tenía más o menos 2 o 3 orugas por planta, ya era inminente tratar de combatirla, porque si no, ¿no es cierto? Ustedes saben que en el ciclo el gusano hace la pupa y después sale el adulto, y el adulto pone muchos huevos, ¿no es cierto? Y se disemina muy rápidamente la plaga. Claro. Entonces la única manera de esto es meter un insecticida de contacto para matarlo en el momento, ¿no es cierto? Claro. Por eso se usa el Ciper 25, que tiene base de galgotrin, ¿no es cierto?, que es lo más básico, digamos, ¿cierto?, sin atacar con otros productos más perjudiciales, digamos, claro, tanto para la salud, lo que sea, ¿no es cierto?, como los fosforados, como se hizo anteriormente, ¿no? ¿Y estos insectos llegan a producir un daño total en la planta?
y si no se los controla, llegan a pelar la planta, ¿no es cierto? Lo que pasa es que se van trasladando, ¿no es cierto?, de cuadro en cuadro, entonces por ahí queda un poco de follaje, pero digamos, acá nosotros no vimos mucho ataque, ¿no es cierto?, sino vemos como en gran parte de la planta hay parte de las hojas comidas, pero en ataque severo dejan plantas peladas, digo, una destrucción del 70-80% de la producción del yerbal. Y estos químicos de contacto que mencionaba usted, ¿cómo se preparan, qué dosificación tienen y de qué manera se aplica? Y bueno, miran, todo depende del ataque, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el galgotrina es la especie también de repelente para muchos insectos, ¿no es cierto? Entonces, si aplicamos en mochila, por ejemplo, entre 10 y 15 centímetros cúbicos en una mochila de 20 litros de agua es suficiente, ¿no es cierto? Ahora hay que en tanques de 400 litros o cuando vos dosificás, ¿no es cierto?, en tanques más grandes y cuando la máquina es más potente, que desparrama más cantidad de producto, ¿no es cierto? Entonces las dosificaciones varían, ¿no es cierto? Claro. ¿Y esto de alguna manera tiene incidencia en la hoja verde, es decir, produce algún efecto, digamos, para el consumo y demás? Bueno, dentro de los insecticidas que se usan es el que no tiene tanto daño así para la salud, son más inofensivos, pero ustedes saben que ningún producto podemos decir que es inofensivo, porque la palabra insecticida ya te le dice todo, ¿no es cierto? Todo se va acumulando y todo producto a largo plazo es nocivo, ¿no es cierto? No hay ninguno que vos me digan que no va a ser nocivo a la salud el día de mañana, ¿no es cierto? ¿Cuándo se da mayormente la aparición de estos insectos? ¿En esta época del año? Y sí, mayormente en esta época del año, cuando salimos de la primavera y comienza el verano, donde tenemos más problemas de ataque, ¿no es cierto? Al menos en nuestra zona, ¿sí? Don Osvaldo Bautista, productor aquí de la zona de Andresito, estamos en su chacra porque, bueno, sabemos que el marandobá está presente casi siempre en las plantaciones de yerba mate, pero cuéntenos cómo han sido los distintos ataques, los años que recuerdan en que se produjeron los ataques de esta plaga. Lo que tuvimos de una forma muy intensiva fue hace más o menos el 99, 80, sí, del 2000 casi. Que hubo en toda la colonia, ¿no es cierto? Pero fue muy intenso el ataque. Y ahí tuvimos que fumigar porque hubo yerbales donde la pérdida fue bastante considerable. Y esta vez empezamos a detectar por casi toda parte del yerbal que habían ya ejemplares, ¿no es cierto?, del marandobá. Y nos quisimos adelantar y fumigamos para adelantarnos, ¿no es cierto?, al ataque. Porque sí, cuando que hay muchos se pone más difícil. El año pasado hubo también, ¿no? Sí, pero muy poquitos, casi todos los años hay, pero un poco, ¿no es cierto?, que no influye en ninguna forma, en ningún sentido, digamos. Pero ahora están preocupados. Hubo tiempos, sí, donde hasta para cosechar la yerba había que tener mucho cuidado, pues se iban muchos gusanos juntos, que al echar la yerba en la planchada y al entibiarse un poco empezaron a aflorar hacia afuera, ¿no es cierto?, feísimo. Y ahora en este año, ¿dónde se detectó presencia? Acá en su chacra, en otras chacras estaba diciendo que suman varias hectáreas, varias chacras lo que se encontró el gusano. Y bueno, lo que me despertó un poquito la curiosidad fue que aquí en la chacra de Don Vidá, está un muchacho que es encargado y me dijo, mira, dice, ya está viendo gusano en las yerbas. Y de ahí que empezamos a observar a esto y vimos que es cierto que empezó a haber mismo y por todas las parte de los yerbales, ¿no es cierto? Y entonces agarramos y hicimos una fumigada general. Claro. Muéstrenos un poquito, sé que tienen la mano ahí, cómo es el daño y acá en la planta también. ¿Cómo come Ellos cuando el ataque comienza van comiendo la hoja, casi de todas las plantas, ¿no es cierto? En esta forma así, van sacando y agarran en la planta, vio que aquí hay más. Cortado, ¿no es cierto? En toda parte en la planta aparece comido del gusano. El gusano usted tiene que observar mucho para poder detectar, pues, se esconden en la planta y trabajan principalmente seguro por la noche. Y ve el estiércol que largan en la parte de abajo es donde vos notás de que existe, ¿no es cierto? Y cuando más ves es porque hay más.
Si bien este insecto está presente siempre en los yerbales, se habla mucho de que por allí la deforestación ha incidido porque los pájaros enemigos naturales son los que cada vez escasean más. Usted como productor, digamos, ¿cómo analiza o cómo ve este aumento por ahí en temporadas del marandoá? Yo creo que para toda plaga tiene un ciclo, ¿no es cierto? Y una época. No es que uno puede decir que hay una causa. Creo que esto es muy natural, ¿no es cierto? Que hay plagas que aparecen de porque sí. Lo mismo los yuyos, ¿no es cierto? Usted hace un rosado nuevo y aparece un yuyo que no había en el monte. Y viene en forma espontánea. Y estas plagas, no sé cuál es la causa, pero aparecen sin que uno se dé cuenta de dónde vienen ni por qué. Y ahora estamos montando este artefacto acá que va a servir para, bueno, ver efectivamente, hacer un conteo, digamos. Usted se puso en contacto acá con el técnico y bueno, decidieron recurrir al INIM, al PRASI para tener esta máquina acá, este aparato. Y sabe que esto es buenísimo porque entonces de ahí monitoreamos a ver qué intensidad de ataque tiene, ¿no es cierto? Porque todo el marandoá se produce a través de la desovación de unas mariposas. Son las mariposas las que siembran, ¿no es cierto?, las larvas. Y es un ataque que nosotros, para saber cuándo se da y cosas, únicamente con un aparato que pueda ayudarnos a detectar, ¿no es cierto?